Bienvenidos a Relatos de Terror, donde cada historia es un viaje a lo desconocido. Hoy le traemos la historia de la mujer sonriente que sale del metro. En una ciudad que nunca duerme, José, un hombre joven y ambicioso, comenzaba a adaptarse a la rutina frenética de la metrópolis. Trabajaba en un corporativo, un empleo que le exigía largas horas, pero que consideraba un escalón necesario hacia sus sueños. Su vida, aunque agitada, era ordinaria, hasta aquella noche inusual que lo cambiaría todo. Era una noche de invierno. El aire frío se mezclaba con los sonidos urbanos, creando una sinfonía de la vida citadina. José, como de costumbre, se quedó hasta tarde en la oficina, finalizando un proyecto importante. Al salir, las calles estaban inusualmente tranquilas, un contraste bienvenido para su mente cansada. Decidió caminar a casa para despejarse. Mientras caminaba, sumergido en sus pensamientos, empezó a notar el sonido de pasos detrás de él. Al principio, no le dio importancia, asumiendo que era otro transeúnte nocturno. Sin embargo, a medida que aceleraba el paso, los pasos detrás de él también se aceleraban. Una sensación de inquietud comenzó a crecer dentro de él. Volteó, esperando encontrar a un peatón cualquiera, pero lo que vio lo dejó helado. Frente a él, bajo la tenue luz de una farola, estaba un hombre idéntico a él. Era como mirarse en un espejo, cada detalle, cada rasgo. Era exactamente igual. José sintió una mezcla de miedo y asombro. Quiso hablar, preguntar, pero las palabras no salían. El doble simplemente lo miraba fijamente, sin expresión, sin movimiento, como si fuera una estatua viviente. José, superado por el pánico, empezó a correr, alejándose de esa figura enigmática. Corrió sin mirar atrás, con el corazón latiendo frenéticamente, hasta que llegó a su apartamento, cerrando la puerta con fuerza detrás de sí. Temblando y sin aliento, José se apoyó contra la puerta. ¿Qué había sido eso? ¿Una alucinación? ¿Una broma de mal gusto? Las preguntas giraban en su mente, pero no encontraba respuestas. Aquella noche José apenas durmió, atormentado por la imagen de su doble en la oscuridad. Al día siguiente, intentó convencerse de que había sido producto del estrés y el cansancio. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que había algo más, algo inexplicable y profundamente inquietante en ese encuentro. Aquella experiencia marcó el inicio de una serie de sucesos que desafiarían su percepción de la realidad y lo sumergirían en un mundo de misterios y sombras. Esa semana, José no logró sacudirse el escalofriante encuentro con su doble. La imagen se repetía en su mente, un bucle incesante que teñía de inquietud sus días. Sin embargo, lo peor aún estaba por venir. Una tarde, al salir del trabajo, decidió tomar el metro para evitar el tráfico. La estación estaba abarrotada de gente, un torrente humano que fluía en todas direcciones. José, sumergido en sus pensamientos, apenas notaba la multitud. Fue entonces cuando, al subir las escaleras hacia el andén, su mirada se encontró con algo que detuvo su mundo por completo. Allí, al final del andén, bajo el tenue parpadeo de las luces fluorescentes, había una mujer. No era una pasajera común. Algo en ella era profundamente perturbador. Su piel era pálida como la de un cadáver, y su cabello, negro y lacio, caía en cascada sobre un vestido negro desgastado. Pero lo más aterrador era su sonrisa. Era una sonrisa demasiado amplia, antinatural, como si su rostro estuviera a punto de desgarrarse. José, paralizado, no podía apartar la mirada. La gente a su alrededor parecía no notarla, o tal vez elegían ignorarla. La mujer comenzó a avanzar lentamente, su sonrisa intacta, sus ojos fijos en José. Cada paso que daba hacia él enviaba una oleada de miedo a través de su cuerpo. De repente, un tren entró en la estación, rompiendo el hechizo. José, aprovechando el momento de distracción, corrió hacia otro vagón. Mientras el tren se alejaba, se asomó por la ventana. La mujer seguía allí, en el andén, sonriendo ahora hacia el tren que partía. Al llegar a su destino,
José salió apresuradamente del metro. La imagen de la mujer sonriente lo perseguía. ¿Quién era? ¿Qué quería? Esa noche, en su apartamento, José intentó convencerse de que había sido solo su imaginación. Pero en lo profundo de su ser sabía que era algo más. Algo oscuro se estaba despertando en la ciudad, y él había sido testigo de ello. La pregunta que retumbaba en su cabeza era: ¿qué vendría después? En la casa ancestral de José, una construcción antigua y llena de ecos del pasado, las noches comenzaban a cobrar un aire más sombrío. Cada rincón de la casa, imbuido de recuerdos, parecía susurrar historias olvidadas. José, aún perturbado por sus encuentros anteriores, empezó a notar sucesos aún más extraños en su hogar. Una noche, mientras deambulaba por los pasillos en busca de serenidad, José sintió una presencia fría detrás de él. Volteando lentamente, se encontró con la visión de una mujer de aspecto triste y distante. Sus rasgos eran etéreos, como los de una aparición de otra época. Ella, con su cabello largo y oscuro y su vestido descolorido por el tiempo, se desvanecía en las sombras antes de que José pudiera hablarle. En los días siguientes, la aparición de la mujer se hizo más frecuente. José la veía en el espejo del pasillo, en el jardín bajo la luz de la luna, siempre con una expresión de profunda melancolía. Pero no estaba sola en esa casa. Pronto, un nuevo espectro se manifestó. Un niño pequeño, de unos 9 o 10 años, vestido con ropas anticuadas. Lo más inquietante era que sus ojos eran 2 cuencas vacías, un vacío que parecía absorber la luz a su alrededor. El niño nunca hablaba. Solo miraba a José con una curiosidad silenciosa y desasosegante. Pero fue la tercera presencia la que realmente perturbó la paz de José. Un ente cuya forma apenas podía describirse como humana. Era una sombra amorfa que se arrastraba por las paredes y el techo de la casa, haciendo un sonido sutil pero inquietante al desplazarse. Este ente no interactuaba como los otros. Su presencia era más amenazante, como un depredador acechando silenciosamente. José, cada vez más preocupado, comenzó a investigar la historia de la casa. Descubrió que, generaciones atrás, la casa había sido escenario de varios sucesos trágicos, pero no había registros de una mujer o un niño que pudieran estar vinculados a las apariciones. La naturaleza del ente humanoide seguía siendo un misterio aún más profundo. Noches de insomnio y días llenos de ansiedad se volvieron la norma para José. La casa que una vez fue un refugio ahora se había transformado en un laberinto de misterios y sombras. El joven empezó a sentir que esos espíritus no eran meros espectadores. Había algo que querían, algo que necesitaban de él, pero no podía entender qué era. A medida que las apariciones se hacían más intensas, José sabía que tenía que encontrar respuestas antes de que fuera demasiado tarde. La tensión en la casa de José se intensificaba con cada noche que pasaba. Las sombras parecían más oscuras y los silencios más profundos. El miedo se había enraizado en cada rincón, como una neblina persistente que se negaba a disiparse. Una noche, particularmente inquietante, José se encontró con la imposibilidad de dormir. El reloj marcaba la medianoche cuando comenzó a oír susurros apenas audibles en el pasillo. Con una mezcla de temor y determinación, decidió enfrentar lo desconocido. Tomó una linterna y salió de su habitación, movido por una fuerza que no comprendía del todo. Mientras recorría el pasillo, los susurros se convertían en voces incomprensibles. La linterna iluminaba brevemente las figuras de la mujer triste y el niño sin ojos, que parecían observarlo con una intensidad que iba más allá de lo terrenal. José sentía su corazón latir con fuerza, su respiración entrecortada por el pánico que lo invadía. Al llegar al salón principal, se encontró con la presencia más aterradora, la entidad humanoide. Esta noche, la criatura se movía de manera diferente, como si estuviera buscando algo. Sus movimientos erráticos y su forma indefinible hicieron que José dudara si lo que estaba viendo era real o producto de su agotada mente. De repente, un frío intenso inundó la habitación. José sintió que algo lo observaba desde todas las direcciones,
una presión en el aire que dificultaba su respiración. Fue entonces cuando escuchó un sonido que heló su sangre, un lamento lastimero, una mezcla de tristeza y dolor que parecía venir de las mismas paredes de la casa. Paralizado por el miedo, José apenas podía sostener la linterna. Sabía, en lo más profundo de su ser, que esa noche era decisiva. Las entidades, ahora claramente visibles a su alrededor, parecían esperar algo de él. Pero, ¿qué podía hacer él, un simple mortal, frente a tales manifestaciones? Justo cuando pensaba que no podía soportar más, comenzó a oír ladridos en la distancia. Al principio eran débiles, pero poco a poco se hicieron más fuertes, más urgentes. Los ladridos parecían acercarse, como si algo o alguien se aproximara a la casa. José, aún inmovilizado por el miedo, no sabía si los ladridos eran una señal de advertencia o un presagio de algo aún más aterrador por venir. La historia concluye con José de pie en el salón, rodeado por las sombras de la casa, escuchando los ladridos cada vez más cerca, sin saber qué significaban o qué desenlace esperar. El final queda abierto, sumido en un misterio sin resolver, con José enfrentando una noche que podría cambiarlo para siempre. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder La llamada de los muertos, una terrorífica historia de nuestro canal.